En nuestra cena de aniversario, mi esposo levantó una copa y rió. 5 años desperdiciados en una cazafortunas que no es nadie. Los invitados rieron entre dientes hasta que deslicé una carpeta sobre la mesa. Gracioso, dije, porque este prenupcial falso significa que no obtendrás nada. ¿Y esos mensajes de texto con la mejor amiga de tu hermana? Acaban de ser enviados a todos tus conocidos. Los abogados llegaron con los papeles del divorcio antes del postre. Pero la verdadera sorpresa, se suponía que yo no debía entender la diferencia entre una deducción de impuestos y una evasión fiscal. Al menos eso es lo que Brian creía cuando hablaba casualmente sobre la falsificación de gastos comerciales en nuestra mesa de la cocina mientras yo le preparaba el café. Con mi espalda vuelta, nunca notó cómo coloqué mi teléfono, grabando cada palabra mientras asentía con simpatía. No lo entenderías, Marisa, decía. La condescendencia en su voz se hacía más pronunciada con cada año que pasaba. Tu título en literatura es genial para leer cuentos para dormir, pero estos son negocios de verdad. Y yo sonreía, interpretando mi papel a la perfección. Durante 5 años, mantuve una personalidad meticulosamente elaborada. La esposa comprensiva y sencilla que cambió sus ambiciones académicas por la felicidad doméstica. Mis estanterías de literatura clásica sirvieron como el accesorio perfecto para su narrativa sobre mí. Una mujer que vivía en mundos ficticios y que no podía comprender las complejidades de su imperio financiero. Lo que Brian no reconoció fue que mi amor por la literatura me había enseñado a observar, a analizar patrones de comportamiento y a reconocer el sutil presagio del verdadero carácter de un hombre. Si te atraen las historias de mujeres subestimadas que les dan la vuelta a quienes las menospreciaron, considera suscribirte. Es gratis y apoya más contenido empoderador. Ahora veamos cómo los 5 años de paciencia de Marisa finalmente dan sus frutos. En los primeros días de nuestro matrimonio, la desestimación era sutil. Una sonrisa condescendiente cuando le preguntaba sobre su trabajo, la forma en que simplificaba las explicaciones como si hablara con una niña. Lo noté, pero también noté algo más valioso. Cuando pensaba que yo no estaba intelectualmente capacitada para entender, dejaba de ocultar las cosas. Para nuestro segundo aniversario, había comenzado a dejar documentos financieros a la vista. Para nuestro tercero, atendía llamadas de negocios frente a mí, discutiendo prácticas cuestionables con sus socios mientras yo doblaba la ropa tranquilamente cerca. No te preocupes por ella, decía. Marisa está demasiado ocupada pensando en su club de lectura para entender lo que estamos haciendo. Lo que comenzó como orgullo herido se transformó lentamente en una observación calculada. Creé un sistema simple. Una cuenta de correo electrónico separada donde enviaba fotos de documentos, transcripciones de conversaciones y notas sobre patrones que observaba en sus negocios. Inicialmente, era solo una forma de demostrarme a mí misma que no era tan simple como él creía. No tenía ningún plan para la información. Simplemente no podía soportar la idea de ser tan ignorante como él asumía. El punto de inflexión llegó un martes lluvioso, hace 14 meses. Brian había dejado su computadora portátil abierta mientras se duchaba, y apareció una notificación de alguien llamada Vanessa. La vista previa mostraba lo suficiente. Anoche fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo cuando esté visitando a sus padres. Me temblaban las manos cuando hice clic en el mensaje. Allí estaba, Vanessa Miller, la mejor amiga de su hermana desde la universidad, la mujer que me abrazaba en cada reunión familiar mientras aparentemente se acostaba con mi esposo. Me desplacé por meses de mensajes, cada uno más íntimo e irrespetuoso que el anterior. Ella no sospecha nada, había escrito Brian, demasiado ocupada con sus libros para notar el mundo real que la rodea. Tomé capturas de pantalla de todo, las agregué a mi creciente colección de pruebas y devolví la computadora exactamente como la había encontrado. Cuando Brian salió de la ducha, lo saludé con la misma cálida sonrisa que había perfeccionado durante años, pero algo fundamental había cambiado. Mi documentación ya no se trataba solo de orgullo herido, se había convertido en munición. 2 días después, me volví a conectar con Andrea Blackwell, una conocida de la universidad que se había convertido en abogada especializada en divorcios y delitos financieros. Nuestra reunión para tomar café parecía casual para cualquiera que nos viera, 2 viejas amigas poniéndose al día. Pero bajo la superficie, estaba tanteando el terreno cuidadosamente, haciendo preguntas hipotéticas sobre matrimonios, acuerdos prenupciales y leyes de divulgación financiera. Es para un personaje de una novela que estoy esbozando, expliqué cuando Andrea arqueó una ceja ante mis preguntas específicas sobre la grabación de conversaciones y la recopilación de pruebas financieras. No me creyó, me di cuenta,
pero respondió a cada pregunta con precisión profesional. Nuestras citas ocasionales para tomar café se convirtieron en sesiones de planificación estratégica disfrazadas de reuniones amistosas. Andrea nunca me presionó para que admitiera lo que realmente estábamos discutiendo, y mantuve la pretensión de una investigación creativa durante meses. No fue hasta que le mostré una transcripción particularmente condenatoria de Brian discutiendo la ocultación de bienes que finalmente cerró su cuaderno y me miró directamente. Marissa, dijo, con voz baja y seria, si tu personaje tiene este tipo de pruebas, debe tener mucho cuidado sobre cómo y cuándo las usa. Algo de lo que has descrito va más allá de los motivos de divorcio. Estamos hablando de posibles cargos criminales. Esa conversación cambió todo. Andrea me ayudó a organizar mis pruebas, explicando qué importaría en los procedimientos de divorcio y que podría interesar a las autoridades federales. Me puso en contacto con un contador forense que, bajo el pretexto de ayudarme con la investigación para mi libro, analizó los patrones en los documentos financieros de Brian. El descubrimiento más impactante se produjo cuando el contador encontró discrepancias en nuestro acuerdo prenupcial. El documento que había firmado había sido sutilmente alterado después de que se agregó mi firma, con cláusulas insertadas que efectivamente me dejaban sin nada en caso de divorcio. La manipulación fue inteligente, no lo suficientemente obvia como para ser detectable de inmediato, pero clara una vez que alguien sabía dónde buscar. Esto no es solo poco ético, había explicado Andrea. Es ilegal e invalida todo el acuerdo. Durante los siguientes meses, perfeccioné mi actuación como la esposa inconsciente mientras me preparaba en secreto para el momento en que rompería la ilusión por completo. Compré pequeños dispositivos de grabación indetectables. Hice copias de seguridad de cada prueba en varias ubicaciones. Aprendí los términos legales específicos para cada una de las transgresiones financieras de Brian. Y esperé el momento perfecto. Nuestra cena de 5º aniversario, la elaborada celebración que Brian había insistido en organizar en Arlos, un restaurante de lujo en el centro. Había invitado a 40 invitados, en su mayoría socios comerciales y amigos, con una pizca de miembros de mi familia para mantener las apariencias. Las invitaciones se habían enviado hace semanas, grabadas con letras doradas que decían, 5 años de asociación y éxito. Mientras trazaba las letras en relieve con la punta de mi dedo, no pude evitar apreciar la ironía. 5 años de asociación y éxito, de hecho, pero no del tipo que Brian estaba celebrando. La noche anterior, preparé mi atuendo para la cena, un sofisticado vestido azul marino que Brian una vez llamó adecuado para la esposa de un profesor. Coloqué la tarjeta de presentación de Andrea en mi bolso junto con una pequeña memoria USB que contenía 5 años de pruebas. Por la mañana, me comunicaría con la oficina de denunciantes del IRS con un informe cuidadosamente preparado. El tic-tac del reloj en la pared de nuestro dormitorio contaba las horas hasta nuestra cena de aniversario. Mañana, Brian se pararía frente a nuestros amigos y familiares, con la copa en alto en un brindis por nuestro matrimonio, y finalmente dejaría de interpretar el papel de la esposa simple y tolerante en el que me había obligado a convertirme. La mañana de nuestro aniversario amaneció con una serenidad inusual. Mis manos deberían haber temblado mientras me maquillaba, pero se mantuvieron firmes. 5 años de práctica habían perfeccionado mi compostura. Brian ya se había ido a la oficina, prometiendo reunirse conmigo directamente en Arlos. He arreglado todo, había dicho, besándome la frente como si acariciara a una niña. Solo aparece con una apariencia bonita. Arlos brillaba bajo una suave iluminación cuando llegué, exactamente 30 minutos antes. El maitre me reconoció de inmediato. Señora Coleman, su esposo ha organizado una hermosa velada. La sala Magnolia está lista. Lo seguí a través del comedor principal hasta la sala privada que Brian había reservado. Arañas de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre una mesa en forma de herradura adornada con rosas blancas y detalles plateados. Tarjetas de ubicación con nombres caligrafiados marcaban cada asiento, con Brian y yo ubicados en la curva central. Hice un circuito lento alrededor de la mesa, memorizando la disposición de los asientos. Sus socios comerciales se agruparon a su derecha, mi familia relegada a los extremos. Mi carpeta de Manila se deslizó perfectamente en el cajón de la mesa auxiliar cerca de mi asiento. Revisé mi teléfono una última vez, confirmando que Andrea llegaría precisamente a las 9 de la noche. Los mensajes de texto estaban listos para enviar con un solo comando. 5 años de tolerancia calculada terminarían esta noche. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Los padres de Brian entraron primero. Su madre me abrazó con el afecto practicado de alguien que siempre me había considerado una elección sensata, aunque poco inspirada, para su hijo. Te ves encantadora, querida, dijo,
sus ojos ya escaneando la habitación en busca de personas más importantes. El padre de Brian simplemente asintió, su atención fija en la configuración del bar. Mi hermana, Clare, llegó con su esposo, sintiendo inmediatamente mi tensión. ¿Estás bien?, susurró mientras me abrazaba. Apreté su mano tranquilizadoramente, la única persona en la sala que podría haber detectado el acero debajo de mi sonrisa. Brian hizo su entrada a las 7:30, rodeado de sus 3 socios comerciales más cercanos, todos riendo de alguna broma compartida. Se veía guapo con su traje a medida, irradiando la confianza de un hombre que se creía intocable. Sus ojos encontraron los míos y me ofreció la misma sonrisa indulgente que me había dado durante años, cariñosa pero desdeñosa. Ahí está mi hermosa esposa, anunció, cruzando la habitación para besarme en la mejilla. Siempre puntual, siempre perfecta. Su mano se detuvo posesivamente en mi cintura mientras susurraba. He arreglado para que la cuenta de Thompson se finalice esta noche. Jeffrey está aquí y firmará después de la cena. Asentí con aprecio, sabiendo que la cuenta de Thompson era uno de sus vehículos de evasión fiscal más creativos, otra prueba ya documentada e informada. La cena transcurrió con elegancia practicada. Las conversaciones fluían a mi alrededor mientras yo mantenía mi papel, sonriendo en los momentos apropiados, haciendo las preguntas correctas sobre niños y vacaciones. Brian se animaba cada vez más con cada copa de vino. Su mano ocasionalmente acariciaba mi muslo debajo de la mesa mientras me ignoraba en gran medida por encima de ella. Entre el plato principal y el postre, el socio comercial de Brian, Daniel, hizo sonar su copa. Creo que es hora de un brindis por la feliz pareja. Brian se puso de pie, con la copa de champán en la mano. La sala se silenció mientras todos se volvían hacia él. Su sonrisa tenía ese toque familiar, el que aparecía cuando se sentía particularmente inteligente. Hace 5 años, comenzó, generando risas de aprobación. Hice lo que mis amigos llamaron la apuesta más segura de mi carrera. Casarme con la tranquila profesora de literatura que estaba más interesada en los mundos ficticios que en el real que la rodeaba. Mantuve mi sonrisa mientras murmullos de incomodidad recorrían a algunos invitados. Mis colegas me advirtieron que casarme con alguien tan enfocada académicamente podría ser un desafío para un hombre en mi posición. Gesticuló expansivamente, pero yo vi lo que ellos no. Una mujer que nunca cuestionaría mis decisiones comerciales, que estaría contenta con el estilo de vida que le proporcionaba mientras se mantenía a salvo en su carril. La sala se había quedado en un silencio incómodo. Incluso sus amigos más cercanos parecían incómodos. Así que aquí está a 5 años desperdiciados en una cazafortunas que no es nadie. Concluyó con una risa que no pudo disimular la crueldad detrás de las palabras. ¿Quién hubiera pensado que mi simple esposa sería mi mayor activo? Las risitas educadas que siguieron contenían más incomodidad que humor. El rostro de mi hermana se había sonrojado de ira, e incluso la madre de Brian parecía avergonzada por su exhibición. Mientras se sentaba, luciendo complacido consigo mismo, abrí silenciosamente el cajón de la mesa auxiliar y saqué mi carpeta. Había llegado el momento. Me gustaría responder a ese encantador brindis, dije, mi voz resonando claramente a través del silencio atónito. La sonrisa de Brian permaneció fija mientras yo estaba de pie, con la carpeta en la mano. Es cierto que he estado callada estos 5 años, continué, deslizando la carpeta sobre la mesa hacia él, pero no por las razones que crees. La expresión de Brian cambió ligeramente mientras miraba la carpeta sin abrirla. ¿Qué es esto, cariño? ¿Un regalo de aniversario? Quizás guárdalo para más tarde. Oh, pero no puede esperar, respondí. Es curioso que menciones los activos, porque este prenupcial falso, el que alteraste después de que lo firme, significa que en realidad no obtienes nada. Su rostro palideció cuando abrió la carpeta, revelando comparaciones lado a lado del acuerdo prenupcial original y su versión fraudulenta, con documentación forense de las alteraciones. Y hablando de activos, continué, sacando mi teléfono de mi bolso. Esos mensajes de texto con la mejor amiga de tu hermana, Vanessa, acaban de ser enviados a todos en esta sala. Como si estuvieran coreografiados, los teléfonos comenzaron a sonar en toda la habitación. Los invitados los tomaron reflexivamente. La confusión se convirtió en sorpresa al ver los mensajes y fotos explícitos que había descubierto. ¿Qué has hecho?, siseó Brian, levantándose de su asiento. Exactamente lo que nunca esperaste que hiciera, respondí con calma. Presté atención. La atmósfera en la habitación se transformó instantáneamente. La madre de Brian miraba su teléfono con horror, mientras que su padre apartaba la vista con disgusto. Mi hermana se había movido para pararse detrás de mí, con la mano apoyada en mi hombro. Has malinterpretado,
comenzó Brian, mirando desesperadamente alrededor de la mesa. Estos mensajes tienen fecha y hora, interrumpí, con tus datos de ubicación adjuntos. Interesante la frecuencia con la que trabajabas hasta tarde en el apartamento de Vanessa. Su socio comercial, Daniel, ya se había movido varios asientos, estudiando la documentación prenupcial con creciente preocupación. Brian, ¿es esto cierto? Falsificaste documentos legales. Antes de que Brian pudiera responder, la puerta principal del restaurante se abrió y Andrea apareció en la entrada de nuestra sala privada, con un maletín legal en la mano y dos colegas detrás de ella. Ah, perfecto, dije. Los abogados están aquí con los papeles del divorcio. Creo que llegamos justo a tiempo para el postre. Los tacones de Andrea resonaron con confianza sobre el piso de madera mientras se acercaba a nuestra mesa. El restaurante se había quedado en un silencio inquietante, con solo la suave música clásica continuando como si nada extraordinario estuviera sucediendo. El rostro de Brian se contorsionó entre la furia y la incredulidad al reconocer la de la gala benéfica a la que habíamos asistido hace 6 meses. Tú eres la abogada de impuestos del beneficio del hospital infantil, balbuceó, la comprensión amaneciendo lentamente. Andrea sonrió cortésmente. Entre otras especialidades, sí. Mientras colocaba el portafolio de cuero que contenía los papeles del divorcio sobre la mesa, mi mente volvió a una fresca noche de otoño hace 3 años. Brian había estado hablando por teléfono con su contador en nuestra oficina en casa mientras yo limpiaba las estanterías, aparentemente absorta en mi tarea. Escucha, solo mueve los pagos de Henderson a través de la cuenta de las Caimán primero, había instruido, con los pies apoyados en su escritorio. El IRS no tiene la mano de obra para rastrear cada transferencia internacional. Además, técnicamente no es ilegal si lo enrutamos a través de la subsidiaria de consultoría primero. Esa noche, transcribí toda su conversación textualmente. Mi título en literatura finalmente demostró ser útil de maneras que Brian nunca anticipó. Años de analizar textos habían entrenado mi memoria para capturar el diálogo con notable precisión. Desarrollé un sistema, grabando lo que podía y luego ampliando las transcripciones con un contexto y observaciones detalladas, anotando su tono, su lenguaje corporal, las palabras específicas que eligió. He preparado todo de acuerdo con tus instrucciones, dijo Andrea, ahora deslizando los documentos hacia mí en lugar de hacia Brian. Todas las pruebas que discutimos se han presentado debidamente ante las autoridades competentes. Brian se abalanzó sobre los papeles, pero su socio comercial, Jeffrey, interceptó su brazo. No empeores las cosas, murmuró Jeffrey, con el rostro ceniciento mientras miraba entre su teléfono y las pruebas prenupciales. Surgió otro recuerdo, Brian en la isla de nuestra cocina hace 18 meses, riendo por teléfono. Por supuesto que ella no entiende la reestructuración de Thompson. Cree que es solo una reorganización corporativa. La mujer lee a Jane Austen por diversión. No está exactamente equipada para detectar una empresa fantasma. Lo que Brian nunca se dio cuenta fue que mis habilidades de análisis literario me hacían excepcionalmente buena para detectar patrones e inconsistencias. Cuando aparecían repetidamente números en sus documentos que parecían estar en desacuerdo con lo que afirmaba públicamente, no necesitaba un título en contabilidad para señalar la discrepancia. Solo necesitaba paciencia y atención al detalle, cualidades que Brian siempre había descartado como los hábitos quisquillosos de una mujer estudiosa. Esto es ridículo, espetó Brian, mirando alrededor de la mesa en busca de apoyo. Lo que sea que crea que ha encontrado está completamente fuera de contexto. Marisa no entiende nada sobre las operaciones comerciales. ¿Es eso cierto?, respondió Andrea, sacando otro documento de su maletín. Quizás podrías explicar el contexto de esta conversación grabada del 12 de febrero, cuando le ordenaste a tu director financiero que maquillara los libros para la presentación trimestral, o esta cadena de correos electrónicos donde discutiste la creación de facturas falsas por servicios nunca prestados. La sangre abandonó el rostro de Brian. ¿Me grabaste? Eso es ilegal. El consentimiento de una sola parte es perfectamente legal en este estado, dije en voz baja, algo que podrías haber sabido si te hubieras molestado en escuchar cuando mencioné la investigación para mi novela sobre delitos de cuello blanco. Mi novela había sido la tapadera perfecta. Durante 2 años, discutí abiertamente escenarios ficticios con Brian que reflejaban sus actividades reales, evaluando sus reacciones y recopilando información sobre su comprensión de los límites legales. Sin saberlo, me había educado sobre exactamente qué leyes estaba infringiendo, todo mientras creía que estaba creando una historia imaginaria. Estabas escribiendo sobre mí.
La voz de Brian se quebró con indignación. No inicialmente, admití, pero te convertiste en un caso de estudio tan convincente sobre fraude financiero que no pude resistirme. El carrito de postres apareció en la puerta. El camarero vaciló al sentir la tensión en la habitación. Andrea le hizo un gesto para que entrara. Por favor, continúa, dijo suavemente. Solo estamos concluyendo algunos negocios. El abogado de Brian, Michie Davis, irrumpió por las puertas del restaurante, respirando con dificultad como si hubiera corrido desde su automóvil. No firmes nada, ordenó, acercándose a nuestra mesa. Demasiado tarde para ese consejo, respondió Andrea. Pero su cliente podría beneficiarse de su consejo con respecto a la investigación del IRS. ¿Qué investigación del IRS? Exigió Michie, luciendo desconcertado. Miré a Brian directamente a los ojos. La que desencadenó el informe de denunciante que presenté hace 3 meses. Todas esas llamadas telefónicas nocturnas cuando dije que estaba hablando con mi hermana. Estaba construyendo un caso con la División de Delitos Financieros. Brian, interrumpí, esto ha estado en marcha durante bastante tiempo. No entenderías lo suficiente como para documentar tu evasión fiscal sistemática. En realidad, entendí todo, Brian, dije. Simplemente nunca dejé que vieras que lo hacía. El soufflé de chocolate llegó a nuestra mesa. El camarero lo colocó entre nosotros con practicada elegancia, ajeno a la destrucción de un matrimonio que ocurría a su alrededor. Jeffrey S. levantó abruptamente. Necesito distanciarme de esta situación inmediatamente, anunció, tomando su abrigo. Varios otros socios comerciales siguieron su ejemplo, murmurando excusas y evitando la mirada desesperada de Brian. No pueden irse, siseó Brian. Hemos trabajado juntos durante años. Están involucrados en la mitad de estos tratos. Es exactamente por eso que me voy, respondió Jeffrey fríamente. Y por eso mañana escucharás de mi abogado. Mientras Brian veía cómo su red cuidadosamente construida se desintegraba ante sus ojos, una extraña calma se apoderó de mí. El soufflé se desinfló ligeramente en el centro, al igual que la ilusión de control de Brian. ¿Sabes qué es irónico?, dije, rompiendo el silencio. Si alguna vez te hubieras molestado en leer alguna de las novelas en mi estantería, podrías haber reconocido el arco narrativo clásico de la arrogancia y la caída. La literatura ha estado advirtiendo a hombres como tú durante siglos. La madre de Brian se acercó a nuestra mesa, con el rostro rígido por la emoción controlada. Me gustaría entender exactamente qué está sucediendo, dijo, dirigiéndose a mí directamente por primera vez en nuestro matrimonio. Su hijo creó registros financieros fraudulentos, evadió impuestos y manipuló documentos legales, expliqué suavemente. Y he estado teniendo una aventura con Vanessa durante al menos el último año. Ella asintió una vez, se quitó el collar de perlas, el regalo de aniversario de Brian para ella, y lo colocó sobre la mesa. Creo que esto pertenece a tu empresa, no a mi hijo. Sin decir una palabra más, recogió a su esposo y se fue. Mientras la sala continuaba vaciándose, Brian se volvió hacia mí, con la voz baja y peligrosa. Pasaste 5 años planeando esto, viviendo una mentira. No, Brian, lo corregí. Pasé 5 años casada con una mentira. Esta noche, finalmente estoy diciendo la verdad. Michie llevó a Brian a un lado. Sus susurros urgentes fueron lo suficientemente fuertes como para que yo captara fragmentos sobre control de daños y medidas cautelares preliminares. Los invitados restantes se movían indecisos entre las mesas. Su celebración de aniversario se transformó en algo irreconocible. Mi hermana, Clare, se acercó, deslizándose en la silla junto a mí. Siempre supe que era un idiota, dijo en voz baja, pero esto está más allá de lo que imaginaba. Por primera vez esa noche, la emoción genuina se abrió paso a través de mi compostura cuidadosamente mantenida. Mi mano tembló ligeramente cuando alcancé mi vaso de agua. He estado viviendo con este conocimiento durante tanto tiempo que casi olvido lo impactante que es realmente. Clare me apretó la mano. ¿Por qué no me lo dijiste? No podía arriesgarme a que nadie lo supiera. Brian tenía que creer que yo era exactamente quien él pensaba que era, demasiado simple para entender, demasiado devota para cuestionar. Al otro lado de la sala, el amigo de la universidad de Brian, Thomas, estaba borrando contactos de su teléfono, con expresión sombría. Me voy, Brian, anunció lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. El contrato de Davidson ya era bastante malo, pero esto, hizo un gesto hacia la carpeta de pruebas, esto podría implicarnos a todos. Estás exagerando, espetó Brian, la desesperación asomándose a su voz. Marisa no entiende lo que encontró. Todo es perfectamente explicable.
¿A quién?, respondió Thomas. ¿Al ir ese? Ven que tengo una familia. No voy a caer por esto. Mientras Brian veía como otro pilar de su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba, algo cambió en su expresión. La sorpresa y la incredulidad se endurecieron en algo más oscuro. Se enderezó la corbata y se acercó a nuestra mesa con renovado propósito. «Tenemos que hablar», dijo, con voz baja y controlada. «En privado». «No creo que sea necesario», intervino Andrea suavemente. «Cualquier cosa que tenga que decir puede dirigirse a través de los canales legales a partir de ahora. Esto no te incumbe», siseó Brian, luego se volvió hacia mí. «Marissa, piensa en lo que estás haciendo. 5 años juntos no significan nada para ti. Estás dispuesta a destruir todo por un malentendido». Por un momento, el patrón familiar casi se reafirmó. Su tono autoritario, mi aquiescencia anticipada. La memoria muscular de la sumisión se contrajo dentro de mí. Luego recordé su brindis, 5 años desperdiciados en una cazafortunas que no es nadie. «No hay ningún malentendido», respondí con voz firme. «Y no hay nada que discutir». Brian se inclinó más cerca, bajando la voz. «¿Crees que esta pequeña actuación te hace poderosa? Yo construí todo lo que tenemos. Cuando esto termine, no tendrás nada ni a nadie». Entonces sucedió algo inesperado. Me reí, no la risa educada y complaciente que había perfeccionado como esposa de Brian, sino un genuino sonido de liberación. «Ya no tenía nada, Brian. Te aseguraste de eso. La diferencia es que ahora conozco mi propio valor». Mi postura enderezada y mi mirada directa parecían desconcertarlo más que cualquier palabra. Nunca había visto esta versión de mí, la mujer que no estaba fingiendo deferencia. «Te arrepentirás de esto», amenazó, pero el efecto se vio disminuido por el temblor en su voz. «Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes». Mientras Brian se retiraba para volver a conversar con su abogado cada vez más agitado, mi ex amiga Emma se acercó vacilante. Se había distanciado de mí a lo largo de los años, gravitando hacia el círculo más exitoso de Brian. «Marissa, no tenía ni idea», comenzó, con expresión conflictiva. «La forma en que hablaba de ti en las cenas, simplemente asumí que yo era exactamente lo que él describía, terminé por ella». «Ese era el punto, Emma. Debería haberlo visto. Debería haberte preguntado cómo estabas». Su remordimiento parecía genuino, pero no estaba lista para absolverla tan fácilmente. «Sí, deberías haberlo hecho», estuve de acuerdo en voz baja. 5 años es mucho tiempo para creer lo peor de alguien a quien una vez llamaste amiga. Emma se estremeció ante mi honestidad. En el pasado, me hubiera apresurado a aliviar su incomodidad, a suavizar la torpeza. Pero esa mujer, la que priorizaba los sentimientos de todos por encima de los suyos, había cumplido su propósito. Ya no la necesitaba. Al otro lado de la sala, los socios comerciales restantes de Brian se apiñaban alrededor de sus teléfonos, revisando frenéticamente cuentas y mensajes. La elegante cena de aniversario se había convertido en una sesión de gestión de crisis, con antiguos aliados ahora posibles responsabilidades entre sí. Mi cuñado Mark, que siempre había estado callado con Brian, me sorprendió al traerme una copa de vino fresca a la mesa. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, colocándola delante de mí. «Por si sirve de algo, siempre supe que eras la persona más inteligente en cualquier habitación». Brian entró. «Sin embargo, nunca dijiste nada». «Observé, sin rencor». Mark asintió, aceptando la suave reprimenda. Me convencí a mí mismo de que no era mi lugar. Estaba equivocado. Mientras las conversaciones continuaban a nuestro alrededor en voz baja y urgente, el teléfono de Brian sonó. El tono de llamada, un timbre específico que solo usaba para su asistente ejecutiva, cortó los murmullos. Revisó la pantalla, su rostro palideció al responder. «¿Qué quieres decir con que están allí ahora?» Su voz había perdido su tono autoritario, reemplazada por un pánico apenas controlado. «No dejes que accedan a nada». «Nada. Voy en camino». Terminó la llamada, mirando alrededor de la habitación con renovada desesperación. «Necesito ir a la oficina. Hay una emergencia». «¿Qué tipo de emergencia?», preguntó su abogado bruscamente. «Agentes federales están en el edificio con algún tipo de orden judicial», admitió Brian, con voz apenas audible. La revelación recorrió a los invitados restantes. 2 socios comerciales más se dirigieron inmediatamente a la salida, evitando el contacto visual con Brian mientras huían de lo que rápidamente se convertía en un barco que se hundía. Por primera vez desde que lo conocía, Brian parecía realmente perdido. Su imagen cuidadosamente seleccionada, empresario exitoso, líder comunitario, esposo devoto,
se estaba disolviendo en tiempo real, revelando el centro hueco debajo. ¿Hiciste esto?, exigió, volviéndose hacia mí con furia desnuda. ¿Los llamaste? Andrea se movió ligeramente, colocándose entre nosotros. Creo que mencioné el informe de denunciante antes. Las investigaciones federales no ocurren de la noche a la mañana. Brian, esto ha estado en marcha durante bastante tiempo. Mientras las implicaciones se asimilaban, Brian agarró su abrigo y corrió hacia la salida, casi chocando con el gerente del restaurante que había aparecido para ver la conmoción. Señor, hay unos hombres afuera preguntando por usted, anunció nerviosamente el gerente. Dijeron que es urgente. Brian se congeló a mitad de camino, atrapado entre las ruinas de su vida personal detrás de él y lo que sea que le esperaba más allá de las puertas del restaurante. Por un instante fugaz, nuestros ojos se encontraron al otro lado de la habitación y vi algo que nunca había visto en él antes: miedo. 3 hombres con trajes oscuros entraron al comedor privado, sus expresiones profesionalmente neutrales mientras examinaban la escena. El agente principal, un hombre de cabello plateado con ojos penetrantes, levantó sus credenciales. «¿Brian Coleman?», preguntó, aunque su mirada ya se había fijado en la figura congelada de Brian junto a la salida. «Ese es él». Alguien se ofreció como voluntario innecesariamente. El abogado de Brian dio un paso al frente. «Represento al señor Coleman. Sea lo que sea esto». «Brian Coleman», continuó el agente sin interrupciones, «tenemos una orden de arresto contra usted por cargos de evasión fiscal, fraude electrónico y falsificación de documentos federales». Sacó un documento oficial de su chaqueta. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia». La familiar advertencia Miranda resonó en la habitación repentinamente silenciosa. El rostro de Brian se contorsionó a través de una serie de emociones: incredulidad, ira y, finalmente, un horror creciente al mirarme. «Tú», susurró. «¿Qué les dijiste exactamente?» Me quedé sentada, la calma en el centro de la tormenta. «Todo lo que me dijiste, Brian. Cada conversación que tuviste frente a tu simple esposa, cada documento que dejaste donde lo pudiera encontrar, cada reunión que tuviste en nuestra casa». El segundo agente se acercó con esposas. Brian retrocedió instintivamente. «Esto es un error», insistió, alzando la voz. «Estos son asuntos comerciales complejos. Mi esposa no podría entender lo suficiente como para». «En realidad», interrumpió el agente principal, «las pruebas que proporcionó la señora Coleman fueron notablemente detalladas y precisas. En 20 años con la División de Delitos Financieros, rara vez he visto documentación tan completa de profesionales experimentados, y mucho menos de un civil». Apareció un tercer agente con una computadora portátil. «Señora Coleman, si pudiéramos verificar algunos detalles finales antes de proceder. Hay algunas transacciones que nos gustaría confirmar con usted». Brian observó en silencio atónito mientras yo discutía complejas maniobras financieras con el agente, utilizando terminología y haciendo referencia a transacciones que Brian siempre había asumido que estaban más allá de mi comprensión. «La empresa fantasma Davidson se estableció en marzo», expliqué, «pero las facturas fraudulentas no comenzaron hasta después de la reestructuración de Thompson en junio». Brian guardaba la documentación original en la caja fuerte de su oficina en casa. Combinación 27-14-36, detrás de la reproducción de Monet. El abogado de Brian había palidecido. «Deja de hablar, Brian. Ni una palabra más». Pero Brian no estaba escuchando. Sus ojos permanecieron fijos en mí mientras la comprensión amanecía por completo. «Todo este tiempo», dijo con voz ronca, «todas esas noches cuando estabas leyendo en la esquina, todas esas cenas cuando solo sonreías y asentías. Estaba prestando atención», dije simplemente. «Algo que nunca te molestaste en hacer conmigo». Los agentes procedieron con el arresto, llevando a un Brian conmocionado hacia la puerta. Al pasar junto a nuestra mesa, se detuvo, con las muñecas esposadas torpemente colocadas frente a él. «¿Por qué?», preguntó, con genuina confusión en su voz. «¿Por qué seguir adelante con la cena de aniversario? ¿Por qué la humillación pública? Podrías haber hecho que me arrestaran en la oficina». Consideré su pregunta cuidadosamente. «Porque necesitabas entender lo que habías hecho. No solo los delitos financieros, sino cómo me menospreciaste durante años. Esta noche no se trataba solo de justicia legal, Brian. Se trataba de ser vista finalmente». Algo brilló en sus ojos, quizás el primer destello de comprensión genuina que había tenido sobre mí. Luego, los agentes continuaron guiándolo hacia la salida. Mientras Brian desaparecía por las puertas del restaurante,
Los invitados restantes comenzaron a dispersarse, murmurando en tono de sorpresa sobre lo que habían presenciado. Andrea recogió sus documentos y se acercó a mi mesa. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Respiré hondo, evaluando el espacio vacío donde el miedo y la ira habían vivido durante tanto tiempo. Creo que lo estaré, respondí, sorprendiéndome con la verdad de ello. Clare me rodeó con un brazo por los hombros. ¿Qué pasa ahora? Necesitas un lugar para quedarte esta noche. Negu Khan la cabeza. La casa está a mi nombre desde esta tarde. Otro detalle que Brian nunca se molestó en leer en los documentos que ocasionalmente le pedía que firmara. Andrea sonrió con aprecio ante esta última movida estratégica. El caso federal tomará meses, posiblemente años. ¿Estás preparada para eso? He estado preparándome durante 5 años, le recordé. Puedo manejar unos meses más. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, me detuve en la mesa donde Brian y yo nos habíamos sentado lado a lado por última vez. El pastel de aniversario permaneció sin cortar. Los adornos decorativos con el número 5 ahora parecían un tipo diferente de cuenta regresiva, una que había llegado a su fin. El aula vibraba de energía mientras mis alumnos debatían el significado simbólico de la riqueza en el Gran Gatsby. Los observé desde detrás de mi escritorio, apreciando su entusiasmo por la literatura de una manera que Brian nunca pudo. La Dra. Wilson llamó a Amber desde la última fila, usando mi apellido de soltera, que había recuperado. ¿Crees que Daisy realmente amaba a Gatsby o solo lo que representaba? ¡Qué excelente pregunta!, respondí. ¿Qué nos dice el texto sobre la diferencia entre la conexión genuina y la actuación del amor? La discusión floreció, los estudiantes haciendo referencia a pasajes específicos mientras yo los guiaba hacia habilidades de análisis más profundas, habilidades que una vez utilicé para desmantelar el imperio criminal de mi esposo, ahora canalizadas para nutrir mentes jóvenes en Riverside Community College. Después de clase, recogí mis materiales y me dirigí a la cafetería del campus, donde había establecido una reunión semanal informal para estudiantes mujeres interesadas en la educación financiera. Lo que había comenzado como conversaciones casuales se había convertido en sesiones estructuradas que cubrían todo, desde el interés compuesto hasta el reconocimiento de señales de alerta financieras en las relaciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi editor, confirmando nuestra reunión para discutir el manuscrito de mi libro, Oculto a plena vista, una guía para la autodefensa financiera de la mujer. El anticipo había sido modesto, pero el interés inicial de los grupos de mujeres había sorprendido a todos menos a mí. Afuera de la cafetería, vi un rostro familiar. Vanessa, la ex amante de Brian, merodeando insegura cerca de la entrada. Nuestros ojos se encontraron y me preparé para la confrontación. En cambio, se acercó con visible vacilación. Vi el folleto sobre tu grupo de educación financiera, dijo, evitando el contacto visual directo. No estaba segura de si sería bienvenida. La antigua Marisa podría haberla rechazado u ofrecido un perdón inmediato para evitar la incomodidad. En cambio, consideré su solicitud cuidadosamente. El grupo está abierto a cualquier mujer que quiera aprender, respondí finalmente. Todas merecen independencia financiera. Vanessa asintió agradecida y me siguió adentro, donde una docena de mujeres de diversas edades ya esperaban. Mientras organizaba mis materiales, vislumbré mi reflejo en la ventana. Postura segura, mirada directa, ningún rastro de la mujer que había pasado años haciéndose más pequeña para adaptarse al ego de un hombre. El juicio de Brian aún estaba a meses de distancia, pero eso ya no era el centro de mi historia. Por primera vez en años, estaba escribiendo mi propia narrativa, no como un plan de venganza o una estrategia de supervivencia, sino como la vida que siempre había sido capaz de vivir. Comencemos, dije a las mujeres que esperaban, abriendo mi cuaderno en una página nueva.